¿no? Ok, esta historia es famosa, uno porque lo escribió Samuel cuando todavía estaba en los tiempos de los reyes, y otra es que en esta historia se destaca el carácter generoso de Ruth, el amor que Ruth mostró hacia su suegra. Eso es una de las eh, mayores virtudes que tiene este libro. En realidad siempre ha sido visto como una linda historia solamente. Pero ¿será que este libro está en la Biblia solamente como una linda historia para decorar el resto de la historia del pueblo de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo estaba escuchando el podcast Ujú. y de las cosas que hablaba sobre el libro me llamó mucho la atención el tema del tiempo de la dispensación, ¿sí? Que estaba en medio de dos cosechas. Entonces, pues sí, evidentemente no es solamente un libro que nos enseñe moralidad, sino pues que tiene un mensaje profético. Exactamente. Todos los libros tenemos que tener ese contexto en la Biblia. Si están en la Biblia, tienen un mensaje profético. Por algo figuran. Y este libro siempre ha sido colocado como una historia, como un adorno en la Biblia, como una linda historia. Y lo interesante es que esta historia, este libro lleva el nombre de una mujer, una de las dos mujeres que tienen un libro dentro de la Biblia. Entonces, tratarla con esa liviandad es lo mismo que nosotros, el mismo trato que nosotros le damos hoy en día, bueno, no le damos nosotros, pero que se le da hoy en día a la mujer en este sentido. Pero en un sentido profético también acontece esto con este libro. Entonces, me gustaría explorar con ustedes. Vamos a ir paso a paso. No pretendo acabar en esta clase el libro. Son 4 capítulos, pero me gustaría que observemos con ustedes detalles. Tal vez ustedes pueden ver detalles más, otros detalles que yo no observé, que se me pasaron por alto. Pero si me pueden acompañar con sus Biblias o déjenme aquí, a ver. Voy a compartir la Biblia aquí. Ok. Ok, este es el libro de Ruth. Entonces, si me pueden acompañar de 5 en 5 versículos o de 10 en 10. ¿Alguien, algún voluntario? Yo empiezo. Ok, gracias. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allí ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras,
Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Amén. Gracias. Miren, quiero destacar unas cosas aquí. El periodo en el que estaba era un periodo de hambruna. Entonces, había hambre. ¿Qué más? Ellos tenían 2 hijos, los ambos murieron y se fueron por la hambruna. Ellos migraron. ¿A qué tierra? A los campos de Moab. En los campos de Moab, ¿ellos qué eran? ¿Qué llegaban a hacer en los campos de Moab? ¿Extranjeros? Extranjeros, exactamente, eran inmigrantes. Pero la cosa es que en esos campos, no dice la historia, pero aparentemente ellos no fueron tratados mal como inmigrantes, porque se les permite a ellos casarse con mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth, las 2 mujeres. Y allí viven por casi 10 años. ¿Qué significa el número 10? ¿Qué simboliza o cuál es el símbolo? ¿Alguien recuerda? ¿Matías? ¿Cuál es el símbolo del número 10? ¿No se acuerdan? El número 10 simboliza prueba. Daniel tenía que pasar 10 días, los 10 mandamientos. Todo eso simbolizan prueba. ¿Ok? Y ellos en ese tiempo, en las tierras de Moab, ellos eran extranjeros y debían no ser probados, pero de cierta manera aprenden cosas que tienen que mejorar, porque ellos mismos eran israelitas y puede que hayan tenido el mismo prejuicio que el resto del pueblo de Israel de no juntarse con moabitas, pero al casarse ellos, aparentemente han superado esta prueba, tanto Noemí como Elimelech y los hijos también. Pero los hijos de Elimelech, Mahlón y Kelión, él su nombre simboliza enfermo y Kelión simboliza no es doliente, se me fue. Languidecer, eso, simboliza languidecer. Y básicamente terminan muriendo en las tierras de Moab por la hambruna y por la situación que está ahí, también porque padecían enfermedades ellos. Entonces, ahí acontece esa historia donde Ruth tiene que regresar a su tierra, pero es interesante, porque quiero que observen esto. Ruth oyó algo. ¿Qué es lo que se oye cuando estás en situación difícil? Ella oyó unas buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Las buenas nuevas era que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, fíjense, en medio de una hambruna que aparece no afectar solamente a las tierras de Israel, sino a toda la comarca,
De repente Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan, porque Cristo no desampara a su pueblo. Entonces, estas buenas nuevas es la que oye Noemí y decide regresar. Y al momento de regresar, fíjense, ella tiene, digamos, se puede decir que ella está desamparada de parte de la familia, pero al mismo tiempo quedó con las nueras. Y las nueras, por la cultura, por la tradición, por las costumbres, las nueras debían quedarse con la suegra hasta el final, a no ser que la suegra decida liberarlas. Que en este caso sería algo tonto para Noemí, puesto que ella estaba vieja y necesitaba ayuda, ¿ok? Pero ella no piensa tanto en sí. Entonces, eso me gustaría destacar del carácter de Noemí. Ella no es una persona egoísta que se preocupa solamente en cómo ella siente o cuál sería su necesidad, sino que ella reconoce que las dos muchachas no sería justo para ella someterlas a una vida de tenerla que cuidar a ella cuando ellas todavía tienen la juventud necesaria como para rehacer sus vidas. Entonces ella decide dejar que vuelvan a donde sus padres, pero ellas lloran. Entonces, ¿qué significa ese llanto? Fíjense, Orfa que regresa, le da un beso antes, que acepta regresar. Y este es un clamor. Ellas no quieren dejar a su suegra. Pero, ¿dónde vemos en otra historia donde las mujeres lloran? ¿Alguien recuerda? En la historia de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos, una de las abominaciones que ve Ezequiel es las mujeres endechando a Tamuz, cuando ellas lloran. Pero aquí ese llanto no tiene relación hacia un Dios, sino que realmente había un vínculo. Y ese llanto expresa lo que el cariño que se tenían entre ellas. De cierta manera, lo que trato de decirles es que no es el mismo llanto de idolatría que se hacía a los otros dioses, sino es un llanto de desvincularse con la persona que amas. Sería como romper el vínculo con Dios. Y una acepta con dolor, pero acepta. Y cuando aceptó, la manera en que lo hace es darle un beso. Fue exactamente la manera en que se traicionó a Cristo. Lo mismo que hizo Judas, con un beso. Ahora, Orfa no está traicionando a Noemí, perdón, en el contexto de la historia, pero en el contexto profético, ella era una netinea que se asoció con el pueblo de Dios, que estuvo caminando con el pueblo de Dios y que recibió una invitación. Y esa invitación ella, no, tal vez no debemos decir una invitación, sino que ella tuvo la oportunidad de caminar con el mensaje en busca de ese pan que se les estaba dando, que vemos aquí en el versículo 6, que sería un mensaje espiritual, ¿ok? Pero ella rechaza eso y decide volver donde sus padres. Pero ahí es donde se conoce, por este acto de Ruth, es donde se conoce la historia. Pero a ver, acompáñenme a leer versículo 10 al 22. 11, perdón, al 22. ¿Alguien que quiera leerlo? Leo. Por favor. Gracias. Bien. Dice,
Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Perdón. Giovanna, ¿estás ahí? Ok, Ay, perdón. gracias. ¿Dónde quedé? 14. Ahí está. Mas a Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Am, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén a comienzo de la siega. De la cebada. Ok, gracias. Entonces vemos aquí en esta historia, cuando Orfa decide regresar, ella se despide con un beso. No queda en malos términos con la suegra, pero tenemos que pensar entonces de manera profética o de manera simbólica. ¿A quién representa Noemí? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién representa ella? $144,000. ¿Sí? Ya, los 144,000. Los 144,000 representan a Cristo. Entonces, Cristo, antes de culminar o antes de llegar a la prueba, él le presenta a cada uno un mensaje, que ese mensaje tiene esa opción. Tienes que decidir qué hacer. En cada hito, en cada dispensación, el pueblo de Dios siempre tuvo que tomar una decisión. Y se le preguntaba, ¿deseas continuar o deseas regresar? Esa es la misma pregunta. Y aquí, en esa dispensación, Orfa decide regresar. Regresa. Mientras que Ruth, la manera en cómo Ruth se arraiga a su suegra es interesante. Porque ella dice, ella ya reconoce, ¿no? Ya no tiene edad para tener hijos ni nada de esas cosas. Pero a ver, versículo... versículo 14. Ruth se queda con ella, dice, y Noemí insiste.
vuelve con tu cuñada, así como tu cuñada vuelve a tu pueblo y a tus dioses. Vuélvete tú tras ella también. Y Ruth dice, no me ruegues que te deje. ¿Qué significa esto? No insistas. Fíjense la respuesta. Donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quién respondió así antes en la historia bíblica? ¿Recuerdan? Había un personaje que renuncia a su religión y se une al pueblo de Dios. ¿Recuerdan quién era este personaje? La verdad es que se me fue el nombre a mí también. Solo me recuerdo de Labán, pero no sé si sea él también. No me refería a él, pero se me fue el nombre a mí también. Se los debo para la próxima clase. Se me fue. Si viene, lo digo. Pero bueno, lo que hace Ruth con su respuesta es que ella renuncia a su religión. Pero ahora yo quiero que pensemos, o quiero hacerles esta pregunta. Ruth, ¿qué representa? ¿O a quién representa? Siempre se ha tomado esta historia para decir que Ruth representa a los netineos. Y podemos decir en una aplicación, sí, ella representa a los netineos porque es una moabita, es extranjera. Pero en esta historia particular, en su contexto, ella no está representando a su pueblo. Ella está siendo, en el contexto de la historia, siendo ella misma. Ella está, como se dice, brillando por sus propias cualidades. Porque fíjense, en toda la historia se habla de cómo Noemí trata a Ruth de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, israelitas, obviamente. Pero no se habla nada de la religión de Ruth o de sus dioses o de sus costumbres. Aparentemente Ruth aceptó antes al Dios que ellos servían. Entonces, en esta historia, en su contexto, ella no está representando del todo a un netineo. En una aplicación sí podemos decir que ellos están representando a los netineos, pero en otra aplicación es solo ella como mujer. No sé si pueden ver eso. Me dicen si no les queda claro. ¿Podrías repetir, por favor? Ok. En una aplicación, en un contexto, podemos decir que Ruth sí representa a los netineos, porque es extranjera. Pero en esta historia, en el contexto en el que está escrito el libro de Ruth, no se habla de ella como siendo moabita en el sentido de vivir su religión, vivir sus costumbres, vivir su nacionalidad. ¿Me dejo entender? En la historia se destaca por las cualidades personales de Ruth, como persona, como mujer, no como moabita necesariamente. Moabita es, de hecho, su nacionalidad llega a ser un potencial o ¿qué te puedo decir? Una característica más de sus virtudes en esta situación. Que resaltan sus virtudes, no tanto es una virtud ser moabita, pero es como que resalta su virtud porque supuestamente los hebreos no se relacionan con extranjeros. Porque eso sería como
es denigrante para ellos. Como arruinar el linaje. Y en esa historia vamos a ver, en todo el libro de Ruth ustedes no van a ver que se hable algo de la cultura moabita. De hecho, yo ni sabría decirles cuáles eran sus costumbres para casarse o qué hacer en caso de que el marido muere. En la historia moabita, tú tal vez puedes rehacer tu vida normal y volver como en el caso de Orfa, o tal vez ya no te puedes volver a casar como en el caso de los israelitas, hasta que seas redimida por alguien de la familia. ¿Se dan cuenta? No existe aquí la relación de la cultura de Ruth, sino se habla completamente de sus cualidades de ella como persona. Porque igual Orfa fue buena persona, pero no fue tan generosa como fue Ruth al venirse con su suegra, o al separarse de su suegra. ¿Me dejo entender? Giovanna, ahora sí. Sí, sí, entonces eso a ella lo ubicaría como que formara parte del pueblo de Dios. En ese momento ella renuncia para poder estar con su suegra. Claro. Por eso es importante, fíjense, ella renuncia a todo lo que es ella, su identidad pasada, para ser reconstruida de acuerdo a la nueva ideología, se puede decir. Pero es interesante que aquí Ruth deja todo por su suegra. Pero ¿a quién representa entonces su suegra? Aparte del pueblo de Dios. Tiene que ser específica. Tiene que representar a Cristo, porque ella dice, yo dejaré todo y que tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será tu Dios. Pero ella sobre todo dice, donde tú fueras, yo iré. ¿A quién se le dice eso? Eso es lo que Isaías... Hay un audio que... Dame un minuto. ¿Ya está? Ahora sí, ya está. Fíjense, Isaías dice, cuando él es llamado, heme aquí, donde tú llames, yo iré. Entonces, lo mismo dice lo mismo dice Ruth, donde tú quieres que fuera, iré yo. O sea, lo mismo, la misma situación. ¿Recuerdan esa parábola que dice de la oveja, aquellos que oyen y reconocen su voz y siguen al cordero donde quiera que va? Eso quiero mostrarles. Ruth reconoce al cordero de Dios en su suegra. No es solamente la necesidad de Noemí de ser cuidada, pero ella reconoce en ella al cordero y la sigue. Y Noemí reconoce el cordero, reconoce la voz del cordero y se dirige hacia él también y lo sigue. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿de qué se trata aquí? Aquí está el vínculo en el nombre de Ruth dice amistad, pero más que amistad, aquí está el amor a tu prójimo. Porque ella podía hacer lo que Orfa hizo, pero ella decidió quedarse. Entonces, este vínculo, el hecho de vincularte con tu prójimo de esta manera, desinteresada y estar dispuesta a dejarlo todo para poder ayudar y suplir y apoyar a esa persona, es como si estuvieras estrechando ese vínculo directamente con Dios. Y es interesante porque dice, Noemí ya no le insiste, simplemente acepta. Y cuando llegan allá, esas dos mujeres llegan en este periodo, comienzo de la siega de la cebada. Es bien al comienzo de la dispensación. Y en esa dispensación,
esas dos mujeres, que son una israelita y una extranjera, en estas dos mujeres llaman la atención y despiertan un murmurar entre la gente, preguntándose quiénes son ellas. Una es reconocida y la otra no, pero se dan idea de quién es. Y en esta, Noemí pide que se le cambie el nombre, pero de hecho nadie acepta llamarla de esta manera. ¿Me dejo entender? Ahora, en esta historia vamos a encontrar lo siguiente también, y con esto voy a acabar. En esta historia ellos van a encontrar a Boaz y a otro familiar que son las que pueden redimir. Y para redimir ellos tienen que comprar los terrenos que eran de Elimelech, el esposo de Noemí, y tenían que casarse con la hija de, bueno, con la esposa de uno de los hijos para redimirlas a ellas del nombre y darles libertad también. Y en esta historia vamos a encontrar que el primer pariente, el más cercano, digamos que el primero que tiene que redimir, por ser más cercano, él no acepta comprar, quiere sí los terrenos y estaría dispuesto a redimirlas por los terrenos, pero cuando se le dice que al tener los terrenos él tiene que asumir a la esposa, él dice que no y prefiere renunciar a eso. Entonces esto estamos viviendo en la misma dispensación, la misma situación que nuestra generación. Prefieren perder todo antes que asumir la responsabilidad con una mujer extranjera. Porque el pueblo de Dios tiene ese complejo nacionalista, o es más que un complejo, es un problema para ellos. Porque lo que este hombre dice es que ella puede arruinar su linaje. Y lo interesante es que vos dice, bueno, si tú no lo quieres hacer, yo lo hago, pero tienes que declararlo ahora. Entonces, quiero mostrarles una cita donde Elena White habla sobre lo que significa el nombre de Boaz. Lo voy a compartir en el chat porque la tengo en inglés y solo se las puedo traducir. En el chat de Zoom. Y el que la reciba primero me ayuda con la lectura, por favor. Dame un minutico. No me quiere copiar. ¿Qué? ¿Por qué hace eso? No quiere copiar. No quiere. Lo paso al chat y alguien lo lee por mí. Al de WhatsApp. Hay muchos más símbolos en esa historia. Podemos ver un clamor en medianoche. Está Ruth que destapa los pies de Boaz en esa fiesta de las gavillas. ¿Por qué está Ruth en la fiesta de las gavillas? De hecho, es la única mujer dentro de esas fiestas. Pero eso lo vamos a terminar la clase de mañana porque hay algo que quiero mostrarles ahí. Pero no estoy pudiendo compartir la cita, no sé por qué. ¿Y tienes algún código? Ajá, sí. HM
Diciembre 1, 1894. Párrafo 1. ¿Lo tienes? A ver. 1800. 94. No sé por qué no quiere copiar. Se lo voy a tener que mandar en foto. Ah, no. Ya sé, existe otro medio. Sí, está en inglés. Ajá, ahorita lo comparto. Es que el WhatsApp no está funcionando bien, así que lo voy a compartir al grupo de estudio profético. El WhatsApp en la computadora está quedando cada vez mal. Ok, ya, lo tienen en el grupo de estudio profético. Perfecto. ¿Quieres que te ayude con la lectura? Por favor. Dale. Dice, la Biblia es una revelación de la voluntad y el propósito divinos. Los que siguen sus enseñanzas son hacedores de las palabras de Cristo y por este medio aportan maderas sólidas a la construcción de su carácter. Prestemos atención a las palabras de la inspiración, que nos exhortan a ser piadosos, ser corteses. Vos representaba el carácter del caballero cristiano. Al igual que Abraham, ordenó a su casa después de él que guardara el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Mostró cortesía a todos sus siervos y al pasar entre sus obreros en el campo. Dijo a los segadores, el Señor esté con vosotros, y ellos le respondieron, el Señor te bendiga. He aquí una lección tanto para los amos como para los siervos, para los patrones y para los empleados. Los siervos son fortalecidos en sus corazones para hacer lo correcto, para ser fieles a los amos que manifiestan una respetuosa bondad y cortesía hacia ellos. Los cristianos deberían ser las personas más corteses del mundo. Amén. Entonces vemos que aquí en este texto, Elena White dice algo sobre vos. Dice que vos representaba el carácter del caballero cristiano. Y cuando dice caballero, está especificando netamente a los hombres, el carácter que los hombres deberían tener. Es interesante porque las cualidades que tiene vos son las que se requieren hoy en día, no solamente de parte de los hombres, sino también de parte de nosotras las mujeres, para la dispensación en la que estamos. El día de mañana yo quiero continuar este estudio, pero quiero mostrar algo que pasa en la dispensación, en este libro, en la dispensación de la cosecha. La historia de Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, nos habla de que los segadores, los siervos son uno y los segadores son otros. ¿Sí? Son otros personajes, pero no nos dice quiénes son los segadores, solo dice que son ángeles. Pero en las historias bíblicas, cada que aparece la cebada, la mujer está presente. Es como si la mujer fuese quien generara la siega, quienes fueran los segadores, porque por causa de ellas ciegan y son cegadas. Pero eso se lo voy a mostrar el día de mañana. Si tienen alguna pregunta para hoy, adelante. Si no, cerramos.
Wow, qué interesante. Más interesante se pone mañana. Estábamos hablando con Marco eso y llegamos a muy buenas conclusiones. Genial. Ok, entonces, si no hay preguntas, Giovanna, ¿me puedes acompañar con una oración para terminar? Bueno, Gracias. oremos. Señor Dios que estás en el cielo, gracias Señor queremos darte por este inicio de sábado. Gracias porque nos permite reunirnos y en la distancia. Gracias por este tema, Señor, que empezamos con Solange, profundizar el libro de Ruth. Queremos pedirte que tú nos puedas dar sabiduría para poder comprenderlo, para poder unir los puntos, aquello que tenemos que ver ahora. Danos esa luz, Señor, para también poder conocerte más. También te pido una especial bendición por los que están aquí presentes, conectados, y, y por aquellos que no se han podido conectar. Pedimos tu compañía el resto de este sábado. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero hacerles una feliz sábado a todo el mundo y un feliz descanso también. Amén, gracias. Amén. Nos vemos mañana. Gracias por el feliz sábado. Feliz sábado, amigo.